El asedio israelí sobre Gaza ha llevado a muchas voces a exigir el veto a Israel, al igual que se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania. Y aunque en 2022 la Unión Europea de Radiodifusión decidió expulsar a la televisión rusa de Eurovisión, con Israel ha tomado una decisión totalmente distinta. Israel participará en Eurovisión y a mí se me viene a la cabeza la Olimpiada Popular, que se organizó en Barcelona en 1936 como protesta contra la celebración de los Juegos Olímpicos organizados por la Alemania nazi. La Olimpiada Popular fue organizada por la Internacional Deportiva Roja, una especie de Comintern del deporte conocida como la Sportinen, y por el Comité Català Pro Sport Popular. Fue apoyada por el gobierno francés del Frente Popular y también por el gobierno español de la Segunda República, que había decidido no enviar deportistas españoles a los Juegos de Berlín, que habrían de servir como escaparate propagandístico del nazismo. El Comité de Organización de la Olimpiada Popular dijo esto: los Juegos Olímpicos de Berlín tienen el fin de propagar el espíritu del nacionalsocialismo, de la esclavitud, de la guerra y del odio racial. La Olimpiada Popular de Barcelona, al contrario, quiere defender el verdadero espíritu olímpico que reconoce la igualdad de razas y de pueblos y estima que la paz es la mejor garantía para la educación sana de deportistas y de la juventud de todas las naciones. En la Olimpiada Popular no solo los estados podían tener representación, sino también podían participar naciones sin estado. Había delegaciones española, gallega, vasca y catalana y también atletas argelinos, de Alsacia y de los protectorados francés y español de Marruecos. También estaba prevista la participación de atletas palestinos y de judíos exiliados de Alemania. La Olimpiada Popular tenía que celebrarse entre el 19 y el 26 de julio de 1936, pero el 18 de julio una sublevación militar fascista contra la República dio comienzo a la Guerra Civil Española. Algunos de los atletas presentes en Barcelona se unieron a las milicias populares. Entre ellos estaba la nadadora comunista Clara Tallman. No creo que Eurovisión haga con Israel lo que hizo con Rusia en 2022. De hecho, desde 1973 Eurovisión es un escaparate de la propaganda sionista y seguramente seguirá siéndolo. Pero ojalá los artistas comprometidos con los derechos humanos organizaran un evento alternativo que hiciera de la música un encuentro de pueblos y de culturas. Ojalá. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino Génova. Bueno, hoy no tenemos a Ina Afino Génova porque esta vez sí está volando hacia América Latina, en concreto hacia Colombia, a hacer trabajitos para Canal Red por allí. ¿Qué tenemos preparado hoy, Sara Serrano? Bueno, pues vamos a ver que a diferencia de lo que sostienen desde la organización del festival, desde los escenarios de Eurovisión se hace mucha política. Manu Levín, ¿quién se sienta hoy en el banquillo? Bueno, vamos a ver hasta dónde llegan los niveles de hipocresía en el jardín europeo a través de unos cuantos titulares de prensa. Hoy vamos a contar con Bob Pop, un analista de los medios de comunicación y también del arte. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Comprendemos las preocupaciones y las profundas convicciones sobre el actual conflicto en Oriente Medio, pero estamos comprometidos a asegurar que el Festival de Eurovisión siga siendo un evento apolítico en el que compiten artistas y cadenas de difusión, pero no gobiernos. Queremos preservar el estatus del concurso como un evento apolítico que une a audiencias de todo el mundo a través de la música. Bueno, de esta forma, la Unión Europea de Radiodifusión, entidad organizadora del Festival de Eurovisión, justificaba su decisión de no excluir a Israel de la lista de participantes de este año. El comunicado de la UE responde a una petición firmada por más de 1.000 músicos suecos, recordemos que Suecia es el país donde se celebra este año el festival, que exige que Israel sea excluida de la edición de 2024 por su guerra brutal contra Gaza. El hecho de que los países que se sitúan por encima de los derechos humanos sean bienvenidos a participar en eventos culturales internacionales trivializa las violaciones de derechos internacionales y vuelve invisible el sufrimiento de las víctimas. Esto es lo que dice
dice textualmente el comunicado. Además, la carta abierta señala que al permitir que Israel participe en el festival, la Unión Europea de Radiodifusión está mostrando un notable doble rasero que socava la credibilidad de la organización. Enseguida veremos a qué se refieren con esto. Esta carta llega después de que unos 1.500 músicos de Finlandia e Islandia firmaran una petición similar pidiendo la exclusión de Israel del certamen. La participación de Israel en el festival se remonta a principios de los años 70, momento en el que se convirtió en el primer país no europeo en hacerlo. Desde entonces ha ganado el concurso en 4 ocasiones. En 1998 lo hizo, por ejemplo, Dana International, que fue de hecho la primera artista trans en ganar Eurovisión. Su canción Diva llevó al centro del certamen los derechos del colectivo LGTBI y provocó además la reacción de los sectores más ortodoxos de Israel. Dana International aseguró en noviembre de 2023 que quien no condene a Hamás está en contra de las personas LGTBI, las mujeres y la paz. En un mensaje en su cuenta de Instagram dijo que si una persona LGTBI acaba accidentalmente en las calles de Gaza, no saldrá viva de ellas. Os pido que abráis los ojos y el corazón y que veáis la verdad, que veáis más allá de cualquier propaganda o narrativa unilateral como se muestra en las redes sociales. Elige el lado que te ve, el que comparte tus mismos valores. Esto es lo que dijo Pinkwashing de manual. Y más recientemente, en 2018, Israel volvió a ganar el concurso de Eurovisión con Toy, una canción que habla del acoso y el empoderamiento. A los pocos minutos de conocerse esa victoria, Netanyahu felicitó personalmente a través de Twitter a la ganadora. Otra gran ocasión para alabar la imagen del Estado de Israel. La Unión Europea de Radiodifusión justifica la presencia de Israel en el festival argumentando que la televisión pública israelí, Can 11, ya era uno de sus miembros. Sin embargo, José García Hernández Luca, subdirector de Eurovisión Spain, apuntaba otros motivos en una intervención reciente en Radio Nacional de España. Al final, la principal razón aquí es una razón económica. La televisión israelí o Israel como país en Eurovisión aporta bastante financiación a lo que es un festival de Eurovisión y al final no nos olvidemos que eso hay que pagarlo, ¿no? El evento musical más importante del mundo, ¿no?, que es Eurovisión, tiene un coste. Y al final se sufraga con las aportaciones de todas las televisiones públicas. Israel es una de las televisiones que más dinero aporta. Aprende para la próxima, Putin. Pon más pasta en Eurovisión y ya verás cómo no echan a Rusia del festival. En fin, Eurovisión se financia principalmente a través de contribuciones de las emisoras participantes y, según este directivo del concurso, Israel es una de las televisiones que más dinero aporta. Y claro, el que paga, manda. De todas formas, esta mañana comentándolo off the record, comentando estas declaraciones, nos parecía que el hecho de que Israel no sea excluido de Eurovisión no puede achacarse únicamente a que pongan mucho dinero, porque es una decisión más bien política, creemos, no tanto una decisión económica, que seguramente también pese, pero aquí hay una dimensión política clarísima, ¿no? Sí, una decisión política que sigue además la estela de otra decisión política tomada por la organización del festival en 2022, vetar la participación de Rusia en el concurso como consecuencia de la invasión de Ucrania. La decisión refleja la preocupación de que, a la luz de la crisis sin precedentes en Ucrania, la inclusión de la candidatura rusa en el concurso de este año pudiera desacreditar la competición. Esto es lo que dijeron entonces en un comunicado. Pero Eurovisión no era un certamen apolítico y un espacio de encuentro de músicas, culturas y gentes diversas en un mismo escenario. Pues no parece. Y prueba de ello no es únicamente la doble vara de medir que se ha utilizado a la hora de decidir sobre la participación de Rusia e Israel en el concurso, sino también la distinta consideración que se ha dado a Ucrania y a Palestina. En 2022, a pocos meses de la invasión rusa de Ucrania, Eurovisión dio la victoria a un grupo ucraniano, a Kalush Orchestra. Sus integrantes vienen de luchar en la guerra y ahora su canción es un himno de la resistencia. Esto es lo que se dijo entonces. Un año después, Liverpool se convirtió en anfitrión del festival ante la imposibilidad de celebrarlo en Kiev y la ciudad británica se transformó en una plataforma para expresar la solidaridad con Ucrania. El eslogan elegido fue Unidos por la música, en amarillo y azul. El logotipo fue un corazón, también azul y amarillo, los colores de la bandera ucraniana. 3 espectáculos en directo del festival hicieron referencia directa a Ucrania y la ciudad de Liverpool se llenó de banderas azules y amarillas y de restaurantes que ofrecían platos típicos de Ucrania como filete de trucha de Odessa o piñas ucranianas en almíbar. Solidaridad con la población civil ucraniana víctima de la invasión rusa. Ok,
imagino que con la población civil palestina víctima del genocidio israelí habrá sucedido algo parecido. Pues no, apenas 4 años antes, en 2019, durante la celebración del certamen en Tel Aviv, el grupo islandés Atari mostró unas banderas palestinas en el momento en el que se votaba El odio prevalecerá, el tema con el que se habían presentado al concurso. El mensaje llegó a 200 millones de espectadores que seguían las votaciones en directo. Bueno, ¿cuál fue la reacción de la dirección del festival? Pues multar al grupo. Los organizadores del certamen se ampararon en la regla 2.6 del festival que prohíbe la politización del evento. Y los islandeses no fueron los únicos en denunciar el apartheid israelí en Tel Aviv. También Madonna, que actuó durante el descanso del concurso, burló las normas del festival y llevó la bandera palestina a los escenarios en las indumentarias de varios de sus bailarines. La ministra de Cultura israelí calificó de error la actuación de Madonna. No se puede mezclar la política en un evento cultural con el debido respeto a Madonna, llegó a decir, y la televisión israelí le impuso una multa de 390.000 euros por incumplimiento de contrato. Pues ya se sabe. Banderas ucranianas sí, banderas palestinas no, pero la bandera palestina no es la única prohibida en Eurovisión, ¿verdad? Pues no, el festival prohíbe desde 2016 10 banderas que no pueden ser mostradas en ningún momento de la gala. La de Kosovo, la de Nagorno-Karabaj, la del ISIS, la de Crimea, Palestina, República Popular del Donetsk, Chipre del Norte, Transnistria o la Icurriña. O la Icurriña. Finalmente, Eurovisión reculó tras las peticiones de rectificación de Margallo, entonces ministro de Exteriores, y sacó la Icurriña de su lista negra, pero la de Palestina permaneció prohibida junto a la de grupos terroristas como el ISIS. Gran servicio al pueblo vasco de Margallo. Bueno, para terminar, quería señalar que la doble vara de medir respecto a Rusia e Israel no se limita a Eurovisión, sino que se extiende a muchos otros ámbitos, como la cultura, los deportes, las finanzas o los medios de comunicación. La Unión Europea, sin ir más lejos, impuso sanciones a Rusia que incluían limitaciones comerciales en la importación-exportación de productos y mercancías, restricciones en el movimiento de capitales y transferencias bancarias, cierre del espacio aéreo a aviones rusos, retirada de visas a diplomáticos y empresarios o restricciones a medios de comunicación, como el Sputnik, Russia Today o Rosilla. Luego Manu nos comentará más sobre esto. Resulta bastante significativo que mientras Rusia ha sido objeto de sanciones por parte de federaciones, instituciones y organismos internacionales, el único boicot que haya sufrido Israel hasta ahora provenga de colectivos sociales actuando a través de campañas globales como la de BDS. Está claro lo que significa ser apolítico para Eurovisión. Eso significa situarse al lado del poder. Gracias, Sara. A ti. ¡Boicot! ¡Boicot! ¡Boicot a Israel! ¡Boicot! ¡Boicot! ¡Boicot a Israel! ¡Boicot! ¡Boicot! ¡Boicot a Israel! Adelante, Levin. Adelante, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Titulares al banquillo de finales de febrero y principios de marzo de 2022, es decir, pocos días después de la invasión rusa de Ucrania. Ayudadme con esto, porfa. Portazo a la cultura rusa, caza a los no alineados. Cancelan espectáculos rusos en todo el mundo. Cancelado el espectáculo del ballet estatal ruso en Sátiva por la guerra. El Teatro Real cancela la actuación del ballet Bolshoi por la invasión rusa. Mallorca cancela el ballet de Moscú y veta a los regatistas rusos en el Princesa Sofía de Vela. El Palacio de Congresos de Huesca cancela el espectáculo La Bella Durmiente del Russian State Ballet. El Festival de Mérida ha cancelado la actuación de la compañía del ballet de San Petersburgo que iba a inaugurar esta edición. En Cardiff cancelan a Tchaikovsky. ¿Por qué no podrá escucharse la abertura 1812? El Lago de los Cisnes, la obra de Tchaikovsky, cancelada en todo el Reino Unido, Irlanda y Grecia. El Carnegie Hall y la Ópera Metropolitana de Nueva York se suman al boicot a Rusia. La Filarmónica de Múnich y la Scala de Milán prescinden de Valery Gergiev. La Academia de Cine Europeo excluirá a las películas rusas de los premios de este año. La Universidad de Milán cancela un curso sobre la escritura de Dostoyevsky. Este año no se abrirá el pabellón ruso en la Bienal de Venecia. La Fórmula 1 ha suspendido el Gran Premio de Rusia y ha dicho que no habrá más carreras en el país hasta que no cese el conflicto con Ucrania. La FIFA ha eliminado a la selección rusa de sus competiciones, entre ellas el Mundial de Qatar. La UEFA expulsa a los clubes rusos en las competiciones europeas, una decisión que afecta al Spartak de Moscú, y la Euroliga ha expulsado a los rusos Zenit, CSKA y a Unix Kazán.
El COI impide la participación tanto de Rusia como de Bielorrusia en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín. La Federación Internacional de Tenis expulsó a Rusia y Bielorrusia de las competiciones internacionales, mientras que la ATP y la WTA permitirá participar a los tenistas rusos y bielorrusos, pero sin representar a sus banderas. Uno de los casos más significativos en este sentido es el del tenista Medvedev, número 1 del mundo en la actualidad. Rusia es expulsada del Festival de Eurovisión 2022. Y hasta ahí llegamos. Bueno, todos estos, insisto, son titulares sobre decisiones que fueron adoptadas, en muchos casos, solo días después de la invasión rusa de Ucrania y que implicaban, como estamos viendo, no ya cancelaciones a personajes de la cultura rusa actual, sino a figuras como Dostoyevsky o Tchaikovsky, que murieron antes de que empezara siquiera el siglo XX. Tchaikovsky, cancelado en los teatros de medio mundo por la invasión de Ucrania. Tchaikovsky es más o menos como acusar a Johann Sebastian Bach, que murió en el siglo XVIII, de ser cómplice de los crímenes de Hitler. Algo así, pero ya veis que el veto a toda manifestación cultural, artística, mediática o de cualquier otro tipo proveniente de Rusia se adoptó inmediatamente y llegando a límites delirantes. Dostoyevsky, en fin. Leamos ahora algunas noticias actuales en referencia a Israel. La primera ya la conocemos. Israel participará en Eurovisión pese a la guerra en Gaza. La UER asegura que es un evento apolítico. El salto. El próximo 21 de marzo, la selección de Israel disputará frente a Islandia su eliminatoria para clasificarse para la Eurocopa. El Economista. Los equipos israelíes participan en la Champions, en la Eurocopa y en la Conference League, una situación que en general sorprende a los aficionados, ya que Israel se encuentra en Oriente Medio y forma parte del continente asiático. El salto. El Comité Olímpico Internacional se ha pronunciado acerca de la participación de Israel en los próximos Juegos de París y ha sido para confirmar que los atletas israelíes se alojarían en la Villa Olímpica junto al resto de deportistas y que se tomarían medidas inmediatas ante cualquier acto de protesta contra un deportista israelí, según declaró un portavoz del COI a la agencia de noticias alemana dpa. Diario AS. Alemania pide la reincorporación de Israel en torneos. La ministra alemana de Deportes, Nancy Faeser, instó a la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo a revocar la expulsión de Israel por motivos de seguridad de todas sus competiciones. El salto. Israel publicita sin pudor toda la Palestina histórica como parte de su territorio, incluyendo los altos del Golán sirio. Con todo, la Feria de Turismo de Madrid le concede un stand. Rusia fue expulsada de la OMT unos meses después de la invasión rusa a Ucrania. Israel, no. Bueno, podríamos seguir así un buen rato reflejando lo que está pasando a través de titulares de prensa, porque los ejemplos son innumerables, pero creo que a estas alturas todos y todas tenemos claro ya el nivel de hipocresía y de doble moral que está operando aquí. Hay que decir que está habiendo algunas voces en los medios de comunicación que están denunciando esta participación de Israel en Eurovisión. Una de las más sonadas ha sido Inés Hernán, quizá lo habéis escuchado, una de las presentadoras precisamente del Benidorm Fest. Esto dijo, para quien no lo haya oído todavía, durante la rueda de prensa de los presentadores del festival. En Eurovisión 2024. Y luego un detallito, es que Inés estaba diciendo unas cositas ahora que no sé si lo ha dicho off the record o cuando estaba durante el posado fotográfico. Yo haberlo dicho de récord porque no había nadie grabando, pero vamos, yo condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí, o sea, y eso lo diré públicamente como Inés Hernán y no como RTV, entonces yo no puedo comprometer la posición de la pública, pero yo ahí tengo mi posicionamiento claro, está siendo una masacre, un genocidio, y o sea, yo como persona individual exijo el alto al fuego ya y me he manifestado en este sentido, y por supuesto que participe en el festival cuando Rusia fue vetada el año pasado, ¿no? En similares circunstancias, pues hombre, pues deja entrever otras cuestiones que tienen mucho que ver con el capital, pero esto lo digo yo como persona individual que tiene su opinión y que no le importa decirlo públicamente porque, o sea, los que asesinan son ellos, no yo. Bueno, las palabras de Hernán a título individual han suscitado muchos apoyos en redes sociales, pero tras los aplausos, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la Corporación de Radio Televisión Española y jefa de la Delegación Española de Eurovisión, la que ponía caras al lado de Inés Hernán, echaba el freno y defendía la posición neutral de Radio Televisión Española. Hace unos días yo creo que ya dimos a conocer la posición de Radio Televisión Española. Seguimos exactamente en la misma posición. Como sabéis, somos uno de los socios. Ahí se producen una serie de debates internos y al final se toman decisiones
que no corresponden de manera individual a Radio Televisión Española y la cadena, lógicamente, dice lo que tiene que decir donde toca y a día de hoy es la decisión que se ha tomado y que nosotros de manera individual pues asumimos como parte de la organización de Eurovisión. Nosotros de manera individual lo asumimos, Inés, como parte de la organización de Eurovisión. Bueno, en Televisión Española no solo se lavan las manos con todo esto, sino que sienten la necesidad de corregir en directo a su propia presentadora, a pesar de que Inés Hernán insistió 80 veces en que sus declaraciones eran a título individual. La cadena, lógicamente, dice lo que tiene que decir donde toca. Imagino que se referirán a decir en el telediario que Israel ha abatido a 8.000 terroristas en Gaza, a sacar un gráfico manipulado para que los asesinatos de niños palestinos parezcan menos que los que son, o a entrevistar en Nochebuena a un propagandista israelí que afirmó que su ejército cumple el derecho internacional humanitario. Somos uno de los socios, decía la responsable de Radio Televisión Española, y tiene razón, son uno de los socios del genocidio. Bueno, Inés Hernán no ha sido la única figura de los medios de comunicación de este país que se ha pronunciado en contra de la participación de Israel en Eurovisión. Miquel Ramos, pues habrá que boicotear a Eurovisión, ha tuiteado. Maruja Torres, por todas las diosas, si no podemos detener a Israel, parémosle los pies de una puñetera vez a Eurovisión. Rosa María Artal, pues hay que vetar a Eurovisión. Y hay unos cuantos más así, pero me temo que no podemos decir, por desgracia, que estos ejemplos sean representativos del panorama general del jardín en Europa. Hay mucho silencio también, como sucede con este tipo de cosas, pero eso es lo de menos, porque aquí los triunfadores del Festival Europeo de la Hipocresía Mediática son las figuras, en el paisaje mediático español hay algunas, a las que no se les mueve una pestaña para defender las sanciones y callar sobre las cancelaciones a toda manifestación de la cultura rusa y al mismo tiempo defender activamente la participación de Israel en Eurovisión. Uno de ellos es el tertuliano de la SER, Ignasi Guardans. Si participan en Eurovisión representantes del país que está cometiendo un genocidio, ni voy a ver nada relacionado, ni quiero leer absolutamente nada de ese concurso y dejaré de seguir a cualquiera que comente cualquier detalle del mismo como si no pasara nada. Boicot Eurovisión. Esto tuiteó este martes el dibujante Mauro Entrialgo e Ignasi Guardans le respondió: Maciel no representaba al gobierno de Franco. Beth no representaba al gobierno de Aznar que apoyaba la invasión de Irak. Los artistas de Israel son y serán bienvenidos en Europa y en su mayor concurso musical. Esto respondió. Bueno, lo primero que habría que hacer es un poco de memoria, porque lo cierto es que Maciel fue a Eurovisión representando a España precisamente por intervención directa de Franco, que vetó a Joan Manuel Serrat, el autor de la canción que finalmente cantó Maciel en aquella edición. Y más allá de eso, resulta que a este gran demócrata, voz habitual en la progresía mediática española, le parece estupendo que Israel participe en Eurovisión. ¿Y qué dijo este fino analista sobre las sanciones y cancelaciones en relación a Rusia? Porque los artistas rusos tampoco tendrían nada que ver, ¿no?, con el gobierno ruso. Pues no sé si él opinaba lo mismo, porque resulta que jamás se opuso a la cancelación a discreción de ballets o de personajes como Dostoyevsky, no dijo absolutamente nada al respecto. Y eso que obviamente no tiene nada que ver cancelar a Dostoyevsky, que murió en 1881, con cuestionar la participación de Israel y de la televisión pública israelí actual, utilizada actualmente para hacer propaganda de un genocidio en un festival que además está organizado con decenas de millones de euros de dinero público hoy, en 2024. Además, Guardans defendió a capa y espada todo tipo de sanciones a Rusia, incluso difundiendo en sus propias redes portales en los que poder denunciar la transgresión de esas sanciones. Dudo que sea el caso de alguien que me lea, pero quién sabe. Si conoces casos de violación de las sanciones a Rusia o Bielorrusia, aquí el hilo directo para denunciar. Tremendo Guardans. Sobre las relaciones exteriores, este tertuliano de la SER criticó los tibios gestos del gobierno de España hacia los diplomáticos israelíes. Digo tibios porque recordemos que no se ha expulsado a la embajadora, por ejemplo, pero decía Ignasi Guardans: las palabras de Sánchez en Israel son respetables y a Israel ya se le pasará el cabreo, pero montar una rueda de prensa en el punto de acceso a Gaza a pocas horas de la salida de los rehenes ha causado una ofensa innecesaria y no ha dado buena imagen, un gesto extravagante. Otro tuit en el mismo sentido de este opinador: cuando un dirigente político se pronuncia sobre política exterior y ataca en público a un país aliado, puede tener dos motivos: A, influir en la conducta de ese país y cambiarla, o B, dar satisfacción a sus seguidores pero sin atender el daño que pueda causar.
Una ofensa innecesaria, un gesto extravagante, un ataque en público a un país aliado pretende satisfacer a sus seguidores, pero sin atender al daño que pueda causar. Vaya. ¿Y qué dijo Guardán sobre las relaciones diplomáticas con Rusia? Yo expulsaría ya a todos los embajadores rusos acreditados en países de la Unión Europea. No hablo de ruptura de relaciones, eso es otra cosa, pero esos embajadores, y en embajadas grandes más gente, todos fuera y retirada de beneficios no estrictamente impuestos por la Convención de Viena. Bueno, Rusia, que expulsen a los embajadores. Criticar a Israel, una ofensa innecesaria, un gesto extravagante, en fin. Bueno, lo cierto es que estamos hablando de un tipo que dice que la UNRWA debe desaparecer, que el bulo de los 40 bebés decapitados estaba confirmado por la BBC, que las manifestaciones pro-palestinas son a favor de Hamás y que Antonio Guterres comete un grave error por, cito textualmente, poner en contexto los ataques de Hamás del 7 de octubre. Y todo ello desde su escaño fijo en la muy progresista y mucho progresista Cadena SER. Pues así están las cosas en el jardín europeo. Yo no sé qué esfera pública resiste estos niveles de hipocresía. Gracias, Manuel. ¡Es un genocidio, eso es! ¡Es un genocidio, eso es! Hoy en la base nos acompaña Bob Pop. Muchas gracias por atender una vez más a Canal Red. Un placer, ¿qué tal? Has analizado en muchas ocasiones la carga ideológica que tiene la sociedad del espectáculo y los distintos programas de entretenimiento. ¿A tu juicio es realmente Eurovisión apolítico, como sostienen desde la organización? No, Eurovisión no es apolítico de ninguna manera, ya desde su configuración. O sea, es una cosa como eurocéntrica, pues es una plataforma para hacer política del modo que cada uno pueda. Y además, en el caso de Israel lo ha sido constantemente. O sea, Israel nos ha acostumbrado desde hace muchos años y la gente que hemos comentado Eurovisión estamos hartos de hablar del pinkwashing de Eurovisión. Pinkwashing, para que no lo sepa, es utilizar al colectivo LGTBIQ+ para hacerse el moderno y el yeye, aunque luego estés asesinando palestinos en la franja ocupada y hagas canciones muy bonitas con una marica o un travesti o una drag hablando de paz mundial y de tolerancia. Esto Israel lo ha usado siempre y, por ejemplo, que el año pasado Rusia no participara después de la invasión de Ucrania, pues a ver, todo es política, incluso que esté Australia en alguna de las ediciones, ¿no? Que es como un canto al neocolonialismo legitimado. Así es que, a ver, todo es política. Sara. ¿Qué tal, Bob? ¿Cómo estás? Lo comentabas brevemente antes, pero yo te quería preguntar por la cuestión del pinkwashing, ¿no? O sea, Israel se ha caracterizado por utilizar Eurovisión para limpiar su imagen de cara al exterior y recordábamos aquí en el programa antes cómo lo hizo ya cuando puso una canción de un artista trans o cuando ganó también con un tema en el que se denunciaba el acoso y se abogaba por el empoderamiento. ¿Cómo valoras tú todas estas intervenciones que está haciendo Israel en Eurovisión? A ver, es que a mí lo que me sorprende de esta ocasión de la participación de Israel en Eurovisión es que ya no le hace falta. Israel durante mucho tiempo ha sido un Estado que ha cometido crímenes dentro de su Estado, fuera, es decir, estamos hartos de ver películas del Mossad, series donde nos cuentan lo que ha hecho los servicios de inteligencia israelíes, lo que ha hecho su ejército, pero lo jugaba de un modo casi quirúrgico. Pero ahora mismo que Israel se ha quitado la careta, que van a por todas, que es un Estado genocida, invasor y asesino, es que no entiendo qué falta le hace Eurovisión. Porque con la que está liando ya no vale lo que hacían antes. Y yo creo que la polémica o la petición que hay ahora de que la Unión de Televisiones Europeas lo expuso en Eurovisión me parece razonable, pero al tiempo pienso que es que ya con una canción de Eurovisión Israel poco puede hacer con esa imagen que durante tanto tiempo ha estado proyectando y nos han vendido también. Manu. Buenas tardes, ¿qué tal? Escuchábamos antes en el programa las palabras de Inés Hernán, que bueno, las habrás escuchado, ¿no? Que en directo en la rueda de prensa esta de los presentadores del Benidorm Fest dijo que
y fue valiente, ¿no? Y dijo que ella, a título personal, considera que esto no debería ser así, que esto es un genocidio. Inmediatamente después la jefa de la delegación, también que estaba a su lado, la corrige, ¿no? Y le dice que bueno, que eso, Televisión Española es organizadora y tal, pero bueno, ha habido, bueno, apoyo en redes a estas palabras, pero yo me pregunto, te pregunto, ¿por qué crees que no hay en los grandes medios más personas que se estén pronunciando como Inés Hernán, también teniendo en cuenta que hay mucha gente que está de acuerdo con eso? Es decir, que decir eso tampoco es que vaya en contra de la opinión que hay en la calle, por lo menos, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé, pero también entiendo que no todos sabemos quién nos paga. Entonces, siempre está bien ser un poquito prudente porque si acabas rascando, todos acabamos trabajando para el mal. Y en una de estas, chica, lo dices en un mal momento y se te acaba poder pagar el alquiler, con lo cual yo heroicidades personales las justas. Creo que es legítimo que quienes consideramos que esto es una aberración y que en este caso Eurovisión tendría que hacer política expulsando a Israel, igual que la está haciendo permitiéndole estar en el festival. Pero también yo soy bastante laxo con la necesidad de abanderarse de nada, porque, ostras, yo las cosas de comer de la gente no me siento legitimado para meterme con ellas. Nos vamos a quedar con esa frase de no todo el mundo sabe para quién trabaja. Bob Pop, muchísimas gracias por atender a Canal A vosotros, un abrazo. Pronto. Chao. Llegamos al final del programa, os dejamos con el tema que interpretó Rosa en Eurovisión, no confundir con Rosalía, sobre nuestro querido jardín europeo. Europe is living a celebration. Hasta mañana.